6 vamos a aprender a crear una base de datos. ¿Pero qué es una base de datos? Pues es un conjunto de datos que están organizados entre sí y que pueden consultarse. Vale, no me entero, pero ¿para qué me sirve esto? Pues esto me sirve, por ejemplo, si tengo un negocio como es una peluquería, pues para registrar todos los clientes que tengo en esa peluquería. Pero es más, puedo registrar cuándo viene ese cliente a mi peluquería y qué productos se le han aplicado o qué tratamientos se le han hecho. Por ejemplo, una biblioteca. Yo puedo registrar todos los libros en una tabla, pues diciendo cuál es el autor, cuál es la editorial, el año de publicación, una foto del libro, tal, tal, tal. Puedo crear otra tabla también con a quién se le presta ese libro, en qué fecha se le presta, cuándo tiene que devolverlo, enlazar unas tablas con otras, es decir, tener una información organizada para yo poder gestionar mi negocio. Bien, para poder crear una base de datos necesitamos un sistema gestor de base de datos. Como Google no tiene sistema gestor de base de datos, nosotros vamos a usar el de OpenOffice 4, que es un software libre, ¿vale? Se llama base de datos. Entramos en base de datos y nos da la opción de crear una nueva base de datos o abrir un archivo existente. Vamos a crear una nueva base de datos y nos pide que le pongamos nombre. Pues vamos a llamarle biblioteca. Me dice que ya existe. Bien, pues voy a cancelar y como ya tengo yo una creada que se llama biblioteca, vamos a entrar en esa base de datos, abrir un archivo de base de datos existente y aquí lo tenemos. Vamos a trabajar como he dicho antes, con bases de datos relacionales, ya que nos permite establecer interconexiones entre unas tablas y otras, entre unos datos y otros. Dentro de una base de datos tenemos la siguiente herramienta que denominamos objetos. En primer lugar tenemos las tablas. Las tablas es donde se almacena la información de forma organizada, donde tenemos todos nuestros registros y podemos tener diferentes tablas. Yo aquí en el ejemplo, veis, tengo libros, préstamos, esta la tengo duplicada, la voy a eliminar. Libros, préstamos. Después, el siguiente objeto es consulta, que es para realizar consultas de esas tablas. Yo, por ejemplo, en las tablas tengo una serie de libros que se han prestado bueno, que anoto cuando se prestan y a quién se le prestan, ¿no? Entonces en la consulta yo puedo decir, a ver, ¿qué libros se han prestado en estos últimos 15 días? ¿Vale? Y esa consulta se queda aquí guardada. O otra de las consultas, por ejemplo, la que yo tengo aquí guardada es disponibles. ¿Qué libros están disponibles? Pues eso es una consulta. Otro de los datos, formulario. Los formularios nos muestran los datos de un modo más vistoso. Es decir, lo que tenemos en las tablas, pero de una forma más bonita. Y los informes, por último, nos permite imprimir los datos almacenados en las tablas, pero también los datos que tenemos en nuestra consulta. Es decir, si yo quiero sacar un informe de los libros que se han prestado en los últimos 15 días, pues me voy a la consulta que ya hice y la imprimo. Y se puede personalizar también y dar una forma para que el informe salga bonito. Entonces, este vídeo se va a quedar aquí. En el siguiente vamos a ver cómo se crean las tablas, cómo se crean dos tablas y las vamos a relacionar entre sí.